Arrastión. Hasiko gara osoko bilkurarekin, cuando algunos de mi partido lo tengan a bien. A ver, Javi, que le vamos al lío. Me parece que vamos a tener un pleno bastante íntimo, o sea que la gente estará por ahí celebrando algo. Hasiko gara lehen puntuarekin. Lehenengoko puntua 2018 urriaren 25 eta azaroaren 27ko aurreko akten onarpena bidezkoa bada. Punto número 1. Aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores de fechas 25 de octubre y 27 de noviembre. Vale, norbaitek zioz esateko, ez? Horrengo puntua. Pasatzen. Bigarren puntua. Bueno, itxoin momentutxo bat. Beti lez egingo dugu, ez? Egiten dugu txanda bat, eta gero botatzen ditugu bakoitza... Irabatzen duda ze jarraien dena, eta zer punto por punto? Bai, bale. Bigarren puntua. Lehenagoko bete beharrak aitortzea A2. 71/2018 garren expedientea. Punto número 2. Reconocimiento de obligaciones, facturas A2, expediente 61/2018. Hirugarren puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea. Grupo H, 71/2018 expedientea. Punto número 3. Reconocimiento de obligaciones de facturas Grupo H, expediente 61/2018. Laugarren puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea, Costafest, 71/2018 expedientea. Punto número 4. Reconocimiento de obligaciones de facturas, Costafest, expediente 61/2018. Bosgarren puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea, Nagusien etxeko podologia, 71/2018 expedientea. Punto número 5. Reconocimiento de obligaciones de facturas, podología, hogar del jubilado, expediente 61/2018. Seigarren puntua, lehenagoko bete beharrak aitortzea, Lapset, 71/2018 expedientea. Punto número 6. Reconocimiento de obligaciones de Lapset, expediente 61/2018. Zazpigarren puntua, aurrekontu gabeko zenbait fakturen lehenagoko bete beharrak aitortzea, 71/2018 expedientea. Punto número 7. Reconocimiento de obligaciones de facturas varias sin presupuesto, expediente 61/2018. Emilio. Bueno, todos estos reconocimientos de obligaciones se han comentado en la diferente comisión de Hacienda y, bueno, si hay alguna pregunta o algo. Juanchu, Teresa, Jon. Arratsaldeon denoi. Deno batera sopela, solamente deseaba hacer un apunte en relación con el reconocimiento de obligaciones de A2. Un apunte respecto al debate que tuvo lugar en el pleno de octubre, que hemos visto, digamos, recogido en el acta para este pleno. Es porque en el debate se manifestó por diferentes, bueno, concretamente es la intervención del grupo de H. Bildu, pero fue, digamos, apoyado por más personas. Se dijo en relación con esta empresa: este ayuntamiento tiene que cortar con la empresa A2 y en ello van a tener todo nuestro apoyo. Es una empresa que nos tiene secuestrados. Son palabras del responsable de servicio. Hacer algo a nivel informático, esta empresa nos cobra más de lo que gana el arquitecto municipal y tiene todas nuestras bases de datos. No podemos consentir que esta empresa tenga todas nuestras bases de datos y nos salga carísimo. En relación con esto, de Nova Batera Sopela hizo una solicitud de información sobre los programas informáticos de gestión municipal el pasado 27 de noviembre, porque nos sorprenden todas estas afirmaciones que se vienen repitiendo además en las comisiones informativas, puesto que, al menos en base a la información con soporte documental que se nos ha... Mercedes, es decir, si la argumentación va a ser sobre votar a favor o en contra del reconocimiento de obligaciones, es genial. Si no, lo que estás explicando es muy interesante, pero quizá debería... Vale, para luego sí. Correcto. Era nada más, lo mencionaba nada más aquí, porque sí, pero es que tuvo el lugar en sobre el pasado... Sí, pero bueno, es que esto es... Correcto. Si el debate es sobre la aprobación, genial, pero si no, en otro punto. Muy bien. Manuela. Mercedes, y amata tu... Willy.
Bai, eta zoritxarrez hilero esaten duguna errepikatuko dugu. Badaki norbaitek esan lezakela zentzugabekeria dela hilero gauza bera errepikatzea, baina zentzugabekeria handiagoa da hilero leku berean hanka sartzea, ezta? Eta hilero berriro ona ekartzea reconocimientos y obligaciones. Benetan, ez da normala, ez da onargarria, ez ohikoa den ordainketa mota bat, ohikoa bihurtzea. Daramagu azken 7 hilabete hauetan 79. Hilabete honetan 13, bataz beste 11, ematen du matematika, baina ez da salbuespena da ohikotasuna. Comentaba que puede parecer ridículo que todos los meses digamos exactamente lo mismo. Es ridículo, pero más ridículo es que todos los meses pase lo mismo. Llevamos en los últimos 7 meses 79 pagos por esta vía, que no es una vía habitual, que es una vía excepcional, que es una vía fuera de la norma. Y llevamos 79 en los últimos 7 meses. Este mes 13. Es aburrido por nuestra parte decir siempre lo mismo, pero es peor que se traiga este procedimiento de pago todos los meses. Se nos ha informado tanto en Comisión de Hacienda como en portavoces que se está haciendo un análisis por qué se da esta situación. Si son problemas personales, si son problemas de algún el departamento especial del ayuntamiento. Hombre, desear que ese análisis se haga lo antes posible, porque claro, a este ritmo, y que se pongan los medios para que estas medidas no sucedan. No es que se haga un análisis, es que no vuelva a suceder. Y como siempre nos volveremos a abstener, como hemos hecho en casi todas. Ondo, bozkatzera pasatzen gara. Bigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak, bigarren puntua onartuta gelditzen da. Hirugarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, hirugarren puntua onartuta gelditzen da. Laugarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak, laugarren puntua onartuta gelditzen da. Bosgarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, bosgarren puntua onartuta gelditzen da. Seigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, seigarren puntua onartuta gelditzen da. Zazpigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak, zazpigarren puntua ere onartuta gelditzen da. Hurrengo atalera pasatzen gara, udal administrazioa eta langileria, 8. puntua. 8. puntua. Diruzainen postua sailkatzeko eskaria Eusko Jaurlaritzako gobernantza publiko eta autogobernu saileko toki administrazioekiko harremanetarako eta administrazio erregistroetarako zuzendaritzari. Punto número 8. Solicitud a la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco sobre clasificación del puesto de tesorería. Es una cuestión que ya fue dictaminada en la Comisión de Personal de la semana pasada y le viene a cuento porque con la normativa actual en las corporaciones locales cuya secretaría esté clasificada en clase segunda, como es nuestro ayuntamiento, deberá existir un puesto de trabajo denominado tesorería, al que le corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones de tesorería y recaudación. Este puesto estará reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala de intervención tesorería. Ese es el motivo por el que se trae a pleno solicitar al Gobierno vasco la clasificación del puesto y para posteriormente, una vez obtenida la clasificación, traerá como consecuencia en el futuro que tenga que haber una modificación de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento que se traerá también en su momento a pleno. Pero hoy realmente lo único que traemos su aprobación es la solicitud al Gobierno vasco de la clasificación del puesto. Eskerrik asko, Félix, Juanchu, Teresa. Sí, yo lo único decir lo que dije en la comisión, que a mí me sorprende que una cosa que en teoría normativamente hay que cumplir, que haya que solicitar al Gobierno vasco que se cumpla la normativa. Solo es mi extrañeza, ya sé que es así, pero bueno, así es. Eskerrik asko, Jon, Manuela, Willy. Bueno, gu baietz emango dugu, neko eskaera logikoa da, eta zentzu horretan ez dago inolako arazorik. Bakarri, aukera aprobetxatuz esatea, bere momentuan egingo denean RPT-ren
berrikusketa edo egokitzapen hori zabalagoa izan beharko litzatekeela, ez bakarrik postu honetan, baizik eta postu gehiagotan, azken 4 urte hauetan ikusi dalako, zenbait disfunzioa, zenbait postu berregokitu behar direlako. Comentaba que no tenemos ningún problema, que es una petición lógica y que vamos a votar que sí, pero bueno, aprovechando que con este voto en un futuro, no sabemos si próximo, se va a modificar la relación de puestos de trabajo, queremos que todos, además lo hemos visto así durante esta legislatura, que tendría que ser una renovación más amplia, no solamente de este puesto, sino de otros, porque se ha visto ciertas disfunciones durante esta legislatura en los puestos de trabajo. Sin más, aprovechar que ya que se hace esto, que se haga en más profundidad. Mi esker Willy, alde bestez, bozkatzera pasatzen gara, 8. punturen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da. Eta argibide sustapen eta kontrola talera pasatzen gara, 8. puntu. 9. puntua, presazko mozioak halakorik bada, punto número 9, mociones de urgencia si las hubiera. Horretu bat badau, ez? 10. puntura pasatzen gara. 10. puntua, jarraian agertzen diren alkatetza dekretuen berri ematea. Punto número 10, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. Hemen dauzenak dira, norbaite galderaren bat, zer. Ez. Bai, Jon. Barkazu. Ya, pasado de vuelta. Ez, galdetu dut, ia norbaitek zer galdetzeko daukan, hemen ez dago eztabaida. No, ya, bueno, baina, gube komentatu genuen aukeraz, 17. aldaketaz, gutxienez gure iritzia plazaratu nahi dugu. Bueno, gure ustez, gure keja helarazi nahi dugu, gure haserrea helarazi nahi dugu, gure ustez 17. bai, ezta? Bai, modificación presupuestaria número 17. Mediante transferencia de crédito. Bueno, gure ustez onartezina da prozesu partartzaile baten emaitzak horrela ezagutzea. Osea, ez zaigu aurretiaz inolako informaziorik eman, inolako kontrasterik egin, ez dago hau egin zen uztailan eta osteletik hona ez digute inolako informaziorik eman prozesu honetaz. Ez partaidetzaz, ez jendea proposatu duenaz, eta enteratzen gara bakarrik kuantifikazio ekonomiko bategaitik ogasun batzorde batean. Benetan, gure ustez, zergatik sinistu behar diogu hori. Bueno, pues sinistuko dugu, baina non daude datuak, non daude horren informeak. Ez ditugu inon ikusi, bakarrik ikusi genuen, irailaren 5ean, El Correon argitaratutako artikulo bat. El Correori pasatu zitzaizkien emaitza, guri ez. Comentaba, y esto ya se alguna otra vez, que en nuestra opinión, desde luego es bastante impresentable que el resultado de un proceso participativo, que aquí se está haciendo su cuantificación económica y para ello se está haciendo una modificación presupuestaria, que los concejales de este pleno, los concejales y las concejales de este pleno no los conozcamos, ese proceso participativo. Lo único que ha salido fue en prensa, el día 5 de septiembre, al correo se le dieron datos, a nosotros nos han dado, hemos llegado a diciembre y se nos ha cuantificado económicamente lo que en teoría pidió la gente, pero no lo hemos visto, no lo hemos contrastado, no tenemos ningún dato, ningún informe que avale ese. ¿Lo tenemos que creer? Pues lo creeremos, no lo votamos, y si hubiese que votarlo, lo votaríamos a favor también, porque entonces no tenemos ningún problema. Pero desde luego no es un procedimiento válido, un proceso participativo que los concejales y las concejales no nos enteremos de los resultados que se dan ahí. Por otra parte, comentar que se está vaciando el capítulo presupuestario, o se ha vaciado el capítulo presupuestario de los procesos participativos. Estamos a diciembre, si se da una prórroga presupuestaria, ese capítulo para el año que viene queda en 0. Bueno, por responder brevemente, ante lo impresentable de la situación, supongo que sería mucho más presentable poner unas urnas en 4 bares y que la gente pudiese votar sin ni siquiera acreditar su identidad, votando incluso en más de una ocasión y sin compartir ninguna información tampoco con ningún concejal de este pleno. Por lo tanto, me resulta curioso que precisamente sea Bildu quien aporte luz a cómo hay que hacer un proceso participativo. Sobre el capítulo 5 y que quede a 0 o no quede a 0, es la única forma que existe a día de hoy de poder dotar ese capítulo. Willy, Mercedes. La forma que existe para dotar un proceso participativo, que es como se ha hecho
siempre, y posteriormente hacer una modificación presupuestaria para poder dotar partidas concretas que derivan de ese presupuesto participativo, porque antes de hacerlo, lógicamente, desconocemos qué es lo que la gente va a pedir. Por lo tanto, ahí está la explicación de por qué el capítulo 5 se vacía, que además, por cierto, el capítulo 5 no es un capítulo específico, ni mucho menos, de procesos participativos. Es un capítulo que se utiliza para otro tipo de situaciones y, por lo tanto, no es especialmente relevante en este caso. Y es que esto no está sujeto Bueno, a debate. ya, claro. Ya ves que es una acción de cuenta, has dado... Hombre, pero es una acción de cuenta que das cuenta y podemos preguntar por ella, ¿no? Has preguntado y has respondido. No, pero me has ridiculizado. No te ridiculizo. ¿No me vas a dejar hablar? Sí, te voy a dejar. Vale, No bien. te ridiculizo en ningún momento. Vale, bueno, en primer lugar, es bastante triste que ante un pleno en el cual se aportan cosas y se dan datos y creemos que hay un ambiente, des una respuesta de ese estilo. En principio, deja bastante poca calidad personal de muchas cosas, deja nulo. En el punto anterior hemos aceptado 13 reconocimientos y obligaciones. He comentado que había 78 modos de pago, perdón, 79. De esos 79, Bildu, con su abstención, ha posibilitado que 78 se acepten. De 79 a 78. También se aceptó eso a pesar de nuestro voto en contra. Cuando creemos que estamos creando unas relaciones, saltas con esa respuesta. Utilizar argumentos pasados solamente visibiliza tu incapacidad de dar argumentos actuales. Recurrir al pasado solamente es reflejo de la incapacidad dialéctica para aceptar las críticas en este momento. Podríamos discutir de lo que pasó hace 4 años, pero ¿le interesa a alguien lo que pasó hace 4 años? No, aquí ha pasado que ha habido un proceso participativo que se ha hecho en julio, que a los concejales no se nos ha dicho los resultados, que se le ha dicho a la prensa y que apareció el día 5 de septiembre en el correo, por lo menos. Y a nosotros no se nos ha dicho nada, y ahora se nos trae la cuantificación económica. Si quieres, nos levantamos Bildu y te hacemos la ola. Pero desde luego esa no es nuestra función. Nuestra función es decir que este proceso no está bien hecho, en nuestra opinión. Y como tal, te lo repito, los de hace 4 años los debatimos. ¿Merece ahora la pena debatir de lo de hace 4 años? ¿Merece la pena debatir lo que hicimos 4 años? No sé si merece la pena. Ahora, si tienes argumentos para rebatirme por qué desde julio hasta diciembre no nos has dado ningún dato a los concejales de este pleno, dámelos. Y si tu único argumento es decir que Bildu lo hizo peor, hombre, pues no sé. Desde luego es un argumento muy pobre. Perfecto. Sobre ridiculizar a una persona, te recuerdo que tu primer argumento ha sido que esto es impresentable, que hasta donde yo sé no tiene ninguna cuantificación económica, ninguna cuantificación técnica, ni nada por el estilo, es simplemente descalificar, creo que además sin haber accedido al expediente ni conocerlo, y por lo tanto, pues ¿qué quieres que te diga? Hablar de mi calidad personal, pues bueno, no sé qué opinión te merece, ni tampoco es algo que me quite el sueño. Yo sobre ti tengo una buena opinión y así lo manifestaré aquí y donde sea necesario. Sobre lo que se hizo hace 4 años me parece relevante, sobre todo porque además se hizo estando tú de asesor de alcaldía. Por lo tanto, entiendo que lo que antes considerabas que estaba bien, pues supongo que ahora haciéndolo, abriéndolo a más ciudadanía de la que existía antes, porque se abre, se manda a todos los domicilios, se puede participar todas las personas a través de la página web, a través de los dípticos que se envían, etcétera. Pues bueno, me parece que, si bien seguro que puede ser mejorable como todo, desde luego es bastante mejor que lo que previamente se hacía. Sobre compartir información, me encantaría que hubiese una comisión informativa en la que se pudiese compartir esta información. Bueno, toda la oposición creo que hacia donde abogáis es hacia tener menos comisiones y por lo tanto menos información. ¿Cuál? La de informática. Es que esto no depende de informática. Eso no depende de informática. La participación ciudadana no depende de informática. Es decir, no hay una comisión de la que cuelgue participación ciudadana. Es más, si somos puristas, lo que tenemos que hacer es desarrollar precisamente un reglamento de participación ciudadana en este municipio. Eso es lo que debiéramos de hacer y sobre lo que nos debiéramos de poner a trabajar de manera inmediata. Más allá de esto. Puedo aceptar cualquier crítica en cuanto a que el proceso es mejorable, porque lo es, no tengo ninguna duda, como todos, pero bueno, si tú me empiezas diciendo que lo que hemos hecho es impresentable, pues te tengo que recordar que lo que vosotros dabais por bueno no lo era precisamente. Entonces, aceptando vuestra crítica, no voy a hacer alusión a tu persona y nosotros lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, contratando una empresa que se dedica a esto y que nos asesora sobre este tema. ¿Puedo una intervención?
No pensaba tocar este tema aquí, sino en ruegos y preguntas, para no alargar excesivamente este punto. De hecho, ha sido en ruegos y preguntas donde Delos Batera Sopela ha tocado reiteradamente este punto, porque precisamente se está hablando de que hablamos sin haber accedido al expediente. Es que llevamos desde septiembre intentando acceder al expediente o cualquier tipo de información. Hemos solicitado acceso a las propuestas presentadas a este proceso el 2 de octubre, el 13 de noviembre, hoy también otra vez 27 de noviembre, porque no hemos sido contestados en absoluto. Es más, nos hemos enterado sorpresivamente, precisamente porque se explicó en la Comisión de Obras y Servicios y Urbanismo, que resulta que esta modificación presupuestaria número 17 era el proceso participativo, que aquí se pasaban esos 115.000 euros, se asignaban a esos proyectos elegidos por el equipo de gobierno, porque vamos a hacer un acto de fe, porque no lo sabemos, a pesar de que lo hemos pedido reiteradas veces. No hemos visto el informe, no hemos visto el resultado, no hemos visto el listado de propuestas presentadas por los vecinos y vecinas de Sopela, y ahora resulta que es que opinamos sin haber accedido al expediente. Pues más veces no se puede solicitar. Consta en comisiones, consta en actas de plenos, no sé qué más hace falta. De verdad, si se quiere tener transparencia, es facilísimo. El informe, que seguro que está presentado en el mes de septiembre, se facilita a los concejales, como por cierto, se facilitó en una ocasión anterior, y ya está, y no hay mayor problema, pero no se ha querido facilitar. Ya digo, a pesar de haberse solicitado 2 veces por registro, hoy una tercera, esperemos que nos lleguen las propuestas. Pero es más, es que en relación a este proceso, el propio equipo de gobierno dijo que el consistorio seleccionará 8 proyectos que serán sometidos a una posterior valoración por parte de toda la ciudadanía, empleando los mismos canales de participación previstos para la fase de recogida. Pues yo no he visto ningún proceso de valoración por parte de la ciudadanía. Además habla de 8 proyectos. En la modificación presupuestaria número 17 aparecen 4, no sé cómo llamarlo, partidas, proyectos, elementos seleccionados. No 8, aparecen 4. Es decir, comparto con EH Bildu que esto, en base a los datos que tenemos, pues de verdad es un desastre de principio a final, lleno de ocultación de información, desde luego transparencia ninguna, no se ve la participación, no se cumplen las promesas que uno mismo hace como equipo de gobierno. Pues en base a los datos que tenemos, de verdad, no sé qué pensar. A lo mejor si veo el expediente pensamos una cosa diferente, pero es que no hay manera de llegar al expediente. Pues se podría añadir mucho más, pero yo no sé creo que si es suficiente. Sí, es suficiente, sí. Yo no sé si quizá en el último pleno, cuando te di la explicación, no me escuchaste, no me quisiste escuchar, te expliqué cuál era la situación del proceso participativo, expliqué que ni se llegaba a 8 proyectos que se pudiesen realizar por el ayuntamiento, al menos en nuestro juicio, porque muchas de las cosas que se pedían en ese proceso son cosas que ya están en marcha. No lo sabemos. Ya, lo que pasa es que has pedido acceso a un expediente que todavía no estaba creado. Entonces tienes acceso al expediente cuando está creado, no cada vez que tú pidas acceso, porque si el expediente no está creado, no nos lo podemos inventar para darte acceso. Por otro lado, incluso en conversación personal, y no hace mucho, también te trasladé esto. Entonces, no sé, yo me parece como mínimo desleal lo que acabas de decir. Pero sí, porque aquí no hay ocultación. Es decir, aquí cuando se pide acceso a un expediente, se da acceso. Se da acceso en los 5 días que corresponde a los concejales. Hombre, no te podemos dar acceso a un expediente que no existe, John. Entonces, no me vengas con que no se te da acceso. Y perdón, esto no es algo de debate, es una dación de cuenta en la que estamos explicando cuáles son los decretos. Vale. Haces una pregunta y yo te respondo. Has dicho que iba a ir en ruegos y preguntas, la has hecho ahora y te estoy respondiendo, como te respondí en el último pleno y como te respondí en el anteúltimo. Es decir, no creo que hayamos rehuido explicar cuál era la situación del proceso participativo. No se te puede dar acceso a algo que todavía no existe y ahora que ya existe, pues se te dará acceso. Es que no tiene mayor misterio. No nos creemos que no exista relación. No, pero propuestas presentadas por la ciudadanía, lo mismo que el año pasado. No, pero es que tú te lo puedes... Perdona, que es que no es un debate... Esto es una dación de cuenta.
Que no Muy se quiere bien. comunicar, no se quiere comunicar. Muy La bien. relación de propuestas existe. John, que no es un debate, es decir, puedes quedarte tranquilo, es decir, vas a tener acceso a las propuestas, a las que se han seleccionado, es decir, Y que no hay después de ningún las problema. ¿Después de qué? Seguramente, desde las próximas elecciones, a este paso. Bueno, no sé, depende si eres concejal o no, pero bueno, más allá de eso, tendrás acceso bastante antes. Después, si sigues en esta casa, pues seguirás teniendo acceso como hasta ahora. Si no sigues, pues oye, pues lo tendrás, o tendrás como ciudadano. Eta honen bestez, beste norbaitek zeo zer galdetzeko. Vale, hamaikagarren puntura pasatzen gara. 11. puntua, erregu galderak eta mozioez erabakigarria, punto número 11, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Norbaitek, erregu galdera... Willy? Bai. Voy a hacer referencia al punto que tratábamos en reconocimiento de obligaciones sobre la empresa A2. Decíamos en ese punto que en el anterior acta, en el debate que hubo sobre este punto en la Comisión de Hacienda Especial de Cuentas, se decía por parte de un concejal: este ayuntamiento tiene que cortar con la empresa A2, es una empresa que nos tiene secuestrados. Son palabras del responsable del servicio. Hay que hacer algo a nivel informático. Esta empresa nos cobra más de lo que gana un arquitecto municipal. No podemos consentir que esta empresa tenga todas nuestras bases de datos y que nos salga carísimo. Entonces, nosotros queríamos mencionar que nos llama mucho la atención que comisión tras comisión se hable de este asunto así alegremente, sin aportar datos, ni soporte documental, ni ningún tipo de comparativa. Por eso nosotros solicitamos el pasado 27 de noviembre acceso al conjunto, a los expedientes de mantenimiento de los programas informáticos municipales y a los expedientes de contratación de esos mantenimientos y también de licitación, adjudicación y compra de los programas informáticos de gestión, porque entendíamos que de esa manera podríamos tener datos objetivos para valorar si se nos está cobrando mucho, se nos está cobrando poco, se nos está cobrando precio de mercado, que por cierto, en el informe que acompaña el expediente, uno de los informes que acompaña el expediente, se dice que es precio de mercado. Entonces, pues a ver, yo no entiendo, o es precio de mercado o no es precio de mercado. Así consta por escrito en el informe que acompaña el expediente. Y por otra parte, lo que estamos mencionando, necesitaríamos hacer una composición del lugar. John, Barkatu, solo una cuestión. Sí. ¿Esa aseveración la hizo algún concejal del equipo de gobierno? No. Pues entiendo que entre luego si preguntas es para hacernos alguna pregunta. Pero esa aseveración ha sido apoyada por concejal del equipo de gobierno en diferentes comisiones. Por eso lo menciono. Si hubiera sido solamente opinión de uno de nosotros, no digo nada. Pero en varias comisiones... ¿Y cuál es la pregunta, por favor? Y la pregunta es, en relación con esto, que hemos tenido contestación de que ese proceso, dijo que esos expedientes, que son demasiados para darnos acceso. Entonces preguntamos que, por favor, se nos facilite entonces la lista de programas para poder afinar la pregunta, porque nuestra intención con esta solicitud era quitar trabajo al ayuntamiento. Vale, perdona. Bueno, Sí. es que hay técnicos municipales, por un lado. Segundo, vuestra solicitud no era sobre programas informáticos, era todos los contratos de este ayuntamiento de servicios desde el año 2009. Servicios no. Desde el año 2009 hasta ahora. Eso, como tú podrás entender, son muchísimos contratos. Eran programas de gestión solo, Muchísimos contratos, muchísimos. Por otro lado, no sé cómo pensabas gestionarlo tú solo, porque desde el 2009 hasta el 2018 se han contratado infinidad de servicios en este ayuntamiento. Y como tú bien sabes, salvo que compartas la información con otras personas, cosa que no puedes hacer, porque como bien se menciona cuando se te da acceso a algo municipal, se recuerda la obligación de guardar reserva que tenéis los concejales, salvo que te dediques a compartirlo con otras personas, dudo mucho que tú solo puedas analizar semejante cantidad de información, no solo desde que la solicitaste hasta el siguiente pleno,
sino desde que la solicitaste hasta que se acaba la legislatura. Y por lo tanto, el derecho de acceso tiene un límite. Tiene un límite. Y uno de ellos es cuando la solicitud es abusiva. Y en este caso, solicitar que se te saquen absolutamente todos los contratos de servicios, que era lo que se pedía desde el año 2009 hasta el año 2018, no solamente consume unos recursos enormes del ayuntamiento, enormes, sino que además ni tan siquiera tú tendrías capacidad de analizar contrato por contrato todos los que se han contratado durante los últimos 9 años. Dudo mucho que tuvieses incluso para analizar todos los que se contratan en un solo año. Entonces, me surge la duda también de si los compartes con más gente. Solo por puntualizar una cosa, no es los contratos de todos los servicios del ayuntamiento, es los contratos de los programas informáticos de gestión, punto. Programas informáticos de gestión y nada más. No estamos hablando de ningún otro tipo de servicio. Me puedo equivocar, no creo que tengamos tantos programas informáticos de gestión. Pero bueno, por puntualizarlo. Por puntualizarlo, la solicitud, salvo que se trasladase incorrectamente, era de todos los contratos de servicios. Lo que se trasladó a esta alcaldía y sobre lo que se respondió. Y no obstante, es que sigue siendo, es decir, y sí, cuando hacéis una solicitud tenéis que concretar, y concretar no es todos los contratos de toda la historia del ayuntamiento, es concretar un poquito más, porque luego aquí también hay gente que tiene que dedicarse a buscarlos, a sacarlos, porque gestiona, tiene el tiempo que tiene, el resto de contratos estarán en el archivo, hay que buscarlos, y tiene que estar justificada la relevancia y que no sea abusivo, y en este caso, a todas luces, parece que lo es. Manuela. Tenía una más. Es simplemente trasladar un posicionamiento de una vecina de Sopela que nos ha hecho llegar por correo electrónico. ¿Barcato es un ruego o una pregunta? Esto es un ruego. Vale. Va en relación con la iluminación en Sopela. Y si me permite, la leo. ¿Qué sucede con el alumbrado en Sopela? El lunes 10 de diciembre, esta semana, el lunes 10 de diciembre, en la intersección de la calle Aquilino Arriola con Iberre, no había ninguna farola encendida. La entrada al centro de salud estaba totalmente a oscuras. Si a esto añades que las hojas están mojadas, las baldosas muchas de ellas sueltas, las personas que acceden al centro de salud, el tema se complica. ¿Qué sucede con el alumbrado? ¿Por qué es tan deficiente? Hoy, miércoles 12 de diciembre, en la calle Aquilino Arriola, desde la iglesia hasta la intersección con la calle Iberre, no había encendida ninguna farola. En la marquesina que hay a un lado de la iglesia había un niño de 10 años solo esperando el autobús totalmente a oscuras. ¿Tienen que pasar los vehículos para que podamos ver? En la página del ayuntamiento se indica que en 2017 se iba a invertir más de 250.000 euros en el alumbrado. ¿Se ha invertido ese dinero? ¿En qué zonas? Si la entrada al municipio la realizas por Urdulz o por Verango, enseguida ves la diferencia del alumbrado con respecto a nuestro pueblo. ¿Qué pasa con el alumbrado en Sopela? El alumbrado es un servicio de primera necesidad. Corporación Municipal, subsanen este servicio y den calidad cuanto antes. Vale, pues en primer lugar, decir claramente que es estrictamente falso. Es decir, el alumbrado de este municipio es un alumbrado normal, no voy a decir ni mejor ni peor que el de ningún otro sitio. En el caso de la situación, desde que se han puesto las luces de Navidad, ha habido en algunos momentos puntuales alguna dificultad que ha supuesto que algún punto del municipio se ha quedado sin luz una noche o unas horas, porque en cuanto se avisa hay un servicio de emergencias que lo que hace es volver a cargar los centros de mando y que la situación vuelva a ser la normal. Por lo tanto, esta persona, desconozco cuál es su situación, pero vamos, yo voy por el pueblo y tengo luz, no tengo que ir con ningún mecanismo especial para poder ver por dónde piso y por lo tanto la respuesta es decir, la situación en cuanto a la iluminación en estos municipios de total y absoluta normalidad. Manuela. Sí, Arratsaldeon denori. En Sopela hay una parte de jóvenes que en época de exámenes tienen que salir a otros municipios. Ya trajimos una moción a este pleno, pero parece que no tuvo resultado. Pero sí que es cierto que los jóvenes se quejan de que en época de exámenes no hay sitios adaptados a sus necesidades
y tienen que salir del municipio. Actualmente van a Getxo, a Urduliz, que sí que hay zonas de estudio, y nos preguntan qué solución se propone desde la alcaldía. Y hay otro ruego, que lo hemos visto hoy en el periódico, nos hemos enterado por el correo, como muchas veces nos enteramos. En la última comisión no se habló de esto. Desde el Parlamento, desde el Parlamento Vasco, el parlamentario del Elkarrekin Podemos, Íñigo, le preguntó a la consejera qué planes había para el Instituto de Sopela, qué planes había. Y bueno, pues parece ser que el Ayuntamiento tiene en marcha los trámites para cambiar el terreno de San Andrés de rural a dotacional para poder darle uso educativo. Y también tiene en marcha la contratación de un estudio de arquitectura que se encargue de redactar esta modificación puntual de las normas subsidiarias del municipio, así como elaborar un estudio de impacto ambiental. El alcalde de Sopela asegura que los trámites que corresponden al ayuntamiento estarán listos antes de fin de este mandato. A nosotras nos suena esto de este mandato como a elecciones, ¿no? Y sobre todo nos sorprende que nos enteremos por el correo, o sea, cuando en la Comisión de Cultura no se nos ha informado. No sé qué puedes comentar respecto a este tema. Bien. Porque realmente el problema es muy grave. Tenemos 2 barracones en el instituto, en la escuela de Sipiriñe, y realmente pensamos que son 4 años perdidos, que han aumentado de un barracón a 2 barracones y que esto se enquista en el tiempo. Y entonces esto a nosotras nos suena a cantos de sirena. Bien, sobre lo primero que preguntabas, en cuanto a las épocas de estudio, el ayuntamiento habilita zonas especiales en la época de estudio, como se te comentó el año anterior. Te invitaría a que vayas a verlas, ya que parece que no las conoces. Seguramente no son suficientes para toda la población universitaria de Sopela. Posiblemente no, porque somos un pueblo joven, gracias a Dios, con una pirámide poblacional un poco más saneada que otros municipios, y desde el Departamento de Cultura se hace el máximo esfuerzo que se puede para habilitar nuevas zonas de estudio. Lógicamente, la capacidad del ayuntamiento llega a las instalaciones que tiene. Y este último año, al parecer, se decidió en comisión que nos habilitase, ¿vale? Más allá de eso, siempre se ha hecho. Nosotros estaremos encantados de avanzar en hacer una nueva biblioteca, que era una propuesta de AJPNV para las elecciones, en las que seguro que podrán habilitar en un futuro más espacios para solventar esa problemática que deriva precisamente de la gran suerte que tenemos de ser un municipio joven. En cuanto a lo segundo, pues Manuel, es que ya no sé qué decirte, porque es que de la parcela del instituto solo me queda pensar que cuando te respondo en los plenos no me escuchas, porque sobre eso se ha hablado en infinidad de ocasiones, en infinidad. O sea, no sé ya ni cuántas. En cuanto a por qué en cultura no se comenta eso, pues básicamente porque no es el lugar o la comisión adecuada para comentarlo. Entonces, pues es difícil que en cultura comenten eso cuando es una comisión que está dedicada a explicaros cuáles son las actuaciones, eventos que se realizan en cultura, el resultado de ellos, la satisfacción de la gente, qué se va a hacer, qué se ha contratado, etcétera. Entonces, esto escapa a lo que en esa comisión os tienen que explicar, por lo tanto no veo el problema de que no os lo hayan explicado. En cuanto a la contratación que comentas, pues es que es lo que hemos comentado siempre, es decir, en la parcela que tú mantienes que se puede hacer, pues hombre, en tu mayor sabiduría que la de los técnicos, dices que se puede, pues que resulta que los técnicos municipales dicen que no es legal. Por lo tanto, pues mira, entre un informe que me pueda redactar tú, un informe que me redacte un técnico municipal, que ha pasado una oposición y que se supone que sabe bastante de lo que está hablando, pues hombre, me fío más del informe del técnico municipal que de unos deseos que pueden estar muy bien, pero que no se ajustan a la realidad. Además, una parcela que más allá de que sea legal o no, tiene una serie de problemas, como que pasa una carretera por la mitad, que todavía nadie me ha explicado cómo se va a salvar, es decir, más allá de que no es legal, es una parcela que tiene muchos problemas. Hay otra parcela que, por cierto, duplica
duplica, que no es poco, el espacio que existe en Iberre, incluso sumando la parcela que tú dices que se podría utilizar, que no se puede, incluso así, que no se puede. Sí, yo también te hablo de Avaro, que no se puede porque no es legal, porque cuando se hace una ocupación anticipada, el uso del terreno que ocupas de entrada, tiene que ser el mismo para el que la vas a utilizar. Y el terreno al que tú aludes no tiene uso escolar. Eso de entrada. Más allá de que el gobierno no lo haría a través de una ocupación anticipada, que hay que cederle la propiedad, que en este caso no se da, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso, incluso aunque se pudiese ocupar, es que ni siquiera se podría ocupar para ese uso. ¿Vale? Entonces, no veo dónde está la extrañeza que mencionas cuando el propio instituto dice que la mejor ubicación, y lo vota en un consejo escolar, y dice que la ubicación que prefiere es la que desde aquí se ofrece. Eso supone un cambio en las normas subsidiarias, y ese cambio requiere una tramitación, y lo que se ha contratado es los informes necesarios para hacer esa tramitación. Es que no entiendo, esto se ha comentado muchas veces y no entiendo cuál es tu duda, tu ruego o tu pregunta. ¿Cualquier duda? Pues que han sido 4 años perdidos y tenemos 2 barracones. Esa es la realidad. Lo primero. Tenemos 2 barracones. Lo primero, los barracones están en Sipiriñe, no están en Iberre. Esto es para Iberre y para liberar precisamente Iberre para que se pueda utilizar también como escuela. O sea, que libera ese problema de los barracones al que tú aludes. Sobre que han sido 4 años perdidos o no, la verdad, de tu boca ha salido una propuesta que va en contra de la legalidad que dicen los técnicos municipales. Entonces, oye, yo no sé lo que harías tú en mi lugar. Yo tengo la tendencia a no ir contra la ley. No sé si tú cogerías, irías como el Cid campeador, pones allí una pica en Flandes y te quedas con el terreno. No sé cuál sería tu técnica para conseguir que algo que es ilegal se convierta en legal. Lo desconozco. No sé, pero la vuestra, el equipo de gobierno, es 4 años perdidos y tenemos 2 barracones. Esa es la realidad. Yo te voy a recordar porque creo que hablamos de cosas diferentes. Tú hablas de la ampliación de un instituto y me lo estás mezclando con 2 barracones en un colegio que es una problemática diferente. ¿Que es diferente? Sí, es diferente. Pero uno lleva al otro. Es diferente. Yo a ti te he dejado hablar, me parece, entonces te pediría que me dejes hablar a mí. Son problemáticas diferentes. Este equipo de gobierno ha conseguido encontrar un terreno de 12.000 y pico metros cuadrados que dobla la superficie que tú propones. Este equipo de gobierno ha hecho esa propuesta en gobierno vasco y les ha parecido bien. Este equipo de gobierno ha hecho esa propuesta al consejo escolar, sin ocultar el resto, es más, poniendo encima de la mesa, oye, hay esta propuesta, y esta propuesta, y esta propuesta, ¿cuál es la que preferís? Y el consejo escolar, que son los afectados, en contra de tu criterio, les parece que la parcela de San Andrés es una buena solución, y en este caso la mejor solución. Entonces, mira, vas en contra del criterio del instituto, vas en contra del criterio del gobierno vasco, vas en contra de todos los criterios técnicos del ayuntamiento en cuanto a la legalidad de lo que tú dices que se puede hacer. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es tramitamos, ajustándonos a la legalidad, lo que hay. Y el trámite requiere de un tiempo. Y ese tiempo es al que nos hemos comprometido con el instituto y al que, por cierto, nos estamos ajustando. Y al Consejo Escolar del Instituto, ese plazo que se ha dado les parece correcto. Efectivamente, como bien dices, el final de esta legislatura pues coincide luego con unas elecciones. Para ese momento ya habrá pasado seguramente por este pleno y ahí te tendrás que posicionar y votar a favor, en contra o abstención. Y ahí pues todos nos retrataremos y tú tendrás que retratarte sobre si te parece bien la solución, que al instituto le parece bien, que al gobierno le parece bien y que a los técnicos municipales les parece legal. O votas en contra y mantienes una situación como la actual, sine die. Estupendamente, cuando llegue el momento votaremos. No es un debate. Efectivamente. Te he respondido a la pregunta. Ya, pero es que la pregunta me la haces tú a mí. O sea, que es que ricasco, Willy. Bueno, gu bai dugula arrogu bat, baina lehenago bai epatu nahi du gauza txiki bat. Ez nahi sartuko ez Ipiriñez, ez institutos, ez Avaros, ez duelako merezi eta sakoneko eztabaida da eta ez da momentu horretaz hitz egiteko. Baina bai esatea, mesedez, pizka bat zierotasuna debatetan. No voy a entrar en el tema de Iberre, de Sipiriñe, no es el momento ni el lugar, ni estamos a las condiciones de debatir eso, porque es un debate que hay que hacerlo con calma
queremos que hacerlo con calma y con planos, con datos y con muchas cosas. Pero a veces cuando un concejal dice que eso se puede tratar en la Comisión de Cultura, no se puede dejar en menosprecio esa aportación, porque es cierto que no es en cultura, pero es que la de cultura es euskera, cultura, euskera y educación. O sea que en educación sí que se puede tratar. Es la misma comisión. Ha hablado en forma coloquial, a veces no tenemos todos tablas para decir exactamente la palabra técnica y legal, pero es la misma comisión, con lo cual sí se puede tratar la de cultura, porque no es de cultura, es cultura, euskera y educación. Y lo mismo ha pasado antes con yo, que ha comentado informática, también coloquialmente. Vamos a tener que unir con un asesor jurídico todos aquí, cuando la comisión tampoco es exactamente ese nombre, es informática, comunicación, informática, comunicación, turismo y mercataritza. O sea que con lo cual en el tema de comunicación se puede haber tratado perfectamente. Claro, son dos dejadas así por el tema, por una barra de una forma coloquial que, bueno, que a veces parece que no sabemos y puede ser que no sepamos, pero, en fin, hay que dar las respuestas también con un poquito más de seriedad. Nosotros sí que queríamos hacer un ruego sobre un tema muy problemático, sabemos que es difícil, es sobre el tema famoso de la 7.1. La 7.1 es la urbanización de una serie de chalets que se están haciendo, que se van a hacer y que están programados en la costa. ¿Por qué traemos este tema hoy? Pues porque el día 20 de noviembre hay un decreto de alcaldía que da el visto bueno a la reparcelación pedida por la Junta de Compensación y sabemos que este tema es viejo, sabemos que está tratado, que está debatido y que el recorrido legal que puede tener desde un principio de realidad es muy corto. Lo sabemos, pero también sabemos que cuando esto está basado en las normas subsidiarias de 1998, que se publicaron en el 99, que está basado en un PTP del 2013, del 2003, que ya ha concluido y que en los marcos legales urbanísticos en los cuales se podía haber construido esto, estamos todos pidiendo que hay que hacer un nuevo plan, vosotros también, un nuevo plan general de ordenación urbana de Sopela, porque no se puede seguir así. Estamos pidiendo también un nuevo PTP, que en el nuevo PTP va a permitir a los ayuntamientos que puedan cambiar la consideración de terrenos que no se han construido, no se han urbanizado en épocas anteriores y demás. Creemos que es un buen momento para pedirle, como ruego, que haga una moratoria de ese decreto y que lo paralice y que se haga un estudio a nivel de asesoría jurídica serio si en nuestros nuevos marcos legales de un plan general de ordenación urbana que este ayuntamiento quiera acometer y un nuevo PTP que ya se está funcionando, bueno, que se está elaborando, mejor dicho, no está en marcha, se está elaborando, si se puede replantear la situación de esta zona. Estamos hablando de un parque costero metropolitano que ya en el 2003 decía que uno de los enemigos de este parque costero metropolitano era esa urbanización que cortaba la longitudinalidad del parque. Estamos hablando que en el PTP futuro se está hablando de un biotopo protegido en Barrica, que es justo la muga de esta urbanización, y creemos que toca zonas sensibles. Has hecho un decreto que lo entendemos, o sea, repito que desde el principio de realidad ese decreto se puede hacer basado en lo que este ayuntamiento aprobó en el 2010. Pero bueno, también creemos que un principio de cautela, que ante un nuevo PTP que se pueda realizar, que no nos pase con Barrica, que luego tengamos que andar indemnizando a la gente con Barrica Vaso y demás, que se haga has firmado ese decreto de alcaldía, pero que se haga un estudio de en las nuevas situaciones y marcos urbanísticos legales que se prevén en muy corto plazo, si se puede hacer algo para que esa urbanización, porque de hecho en 20 años no se ha construido nada, es decir, no se ha construido nada. Y no estamos hablando de necesidades de viviendas de este pueblo, sino de una serie de chalets para los propietarios de los terrenos. El ruego es que se haga un estudio jurídico a ver si se puede hacer una moratoria con ese decreto. Vale, te respondo dejando claro por delante que mi posición personal, no la del PNV, no la del equipo de gobierno, mi posición personal es que es algo que no me gusta. Punto. Y es mi posición personal, de Goncha, nada más. A partir de ahí, nosotros no hacemos moratorias preveyendo nuevas legislaciones. Es decir, es que eso es imposible. Primero porque desconocemos qué tipo de legislación va a ser. Es decir, aquí hay una serie de propietarios de suelo. Sí, bueno, pero lo explico porque hay una serie de propietarios de suelo que no llegan al 51% de la propiedad y que, por lo tanto, su influencia en las decisiones que toma esa Junta de Compensación es nula, ¿vale? Y hay propietarios que suman más del 51% de la propiedad del suelo, que cuando van a las reuniones, lógicamente, imponen su mayoría. Y esas son las reglas del juego en una unidad de ejecución.
pueden ser justas, pueden ser injustas, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Al final no deja de ser una sociedad como es una empresa y quien tiene el 51% decide. El ayuntamiento, en este caso, no está impulsando nada. El ayuntamiento lo único que hace es decir lo que le toca, que es velar porque las decisiones que ha tomado la Junta de Compensación se ajusten a la norma. Y es lo que se ha hecho, es decir, a nosotros aquí nos traen, meten por registro cuál ha sido su decisión, y esto te lo digo de verdad, es decir, quiero pensar que lo he entendido mal, es decir, solicitar un estudio jurídico serio casi me parece decir que el informe jurídico actual no lo es. El informe jurídico actual es serio y está basado en la legalidad con la que nos podemos contar ahora mismo. Este tema, que como tú dices es un tema bastante manido, creo que fue sobre el 2009 o por ahí, 10, ya se trajo a pleno, se votó en contra por una mayoría, los propietarios, lógicamente defendiendo su derecho, denunciaron al ayuntamiento y el descalabro económico para el ayuntamiento era de tamaño enorme, enorme, porque los propietarios tienen derecho y una unidad de ejecución, si tuviésemos que indemnizar, creo que iba a ser un poquito más de 100.000 euros, ¿vale? Porque esta unidad de ejecución no es muy grande, pero lógicamente hay unos intereses económicos y los propietarios, nos guste o no, y en base a la legislación actual, tienen derecho a desarrollarla. Desconozco cuál será la legislación de aquí a futuro, no sé si en el futuro eso se podrá parar o no, pero en este momento el ayuntamiento es que ni impulsa ni hace lo contrario, simplemente se nos traslada. En la última Junta de Compensación se ha tomado esta decisión y el ayuntamiento dice, perfecto, se ajusta la ley. Punto. No dice, oiga, ustedes vayan ya a construir, ni lo contrario, porque eso no es nuestra competencia y no podemos hacer otra cosa. Yo te aseguro que a mí me encantaría no solo eso y que Sopelana fuese como cuando yo era un crío, pero la realidad es que hay una normativa que es la que está aprobada y que es en la que se basa. Me da lo mismo un constructor o una familia que hace su casa para vivir con su familia, con sus hijos, con quien sea, con quien lo estime oportuno. Entonces, más allá del disgusto que puede ocasionarnos a algunas personas ese desarrollo, hombre, pues no se dan moratorias legales en base a futuribles que desconocemos. Nosotros trabajamos en base a la legislación que actualmente está vigente. El estudio que se hace sobre si lo que nos trasladan se ajusta a derecho o no, créeme que es más que serio, es muy muy serio, y ahora mismo lo único que podemos hacer es ajustarnos a lo que la ley nos dice y decir, oiga, han hecho un trámite que se ajusta a la ley, pues darle el ok, y a partir de ahí la Junta de Compensación de esa unidad de ejecución pues seguirá sus trámites. Las personas que están en desacuerdo y que disponen de terrenos también tienen la opción de comprar más terrenos para llegar a esa mayoría o de intentar convencer a quien tiene más parcelas para llegar a esa mayoría. Es decir, no se puede trasladar al ayuntamiento la responsabilidad de una decisión que no es del ayuntamiento, nos guste o no nos guste. Y en este caso, quien ostenta la mayoría en esa unidad de ejecución entiende que tiene el derecho a construir, y lo tiene, y va haciendo los trámites oportunos. Y no podemos hacer otra cosa. No voy a entrar en el debate porque he comentado al principio de realidad que desgraciadamente aceptamos casi el 95% de lo que has dicho. Es cierto que este 2010 está aprobado y entonces darle la vuelta es realmente muy difícil, pero simplemente puntualizar que cuando decíamos un estudio serio no estamos minusvalorando ni mucho menos el que se ha hecho. Simplemente que se tenga en cuenta, no sabemos a tener en cuenta, no somos juristas, qué posibilidades de un futurible que no es un futurible a muy largo plazo, sino a muy corto plazo, en cuanto que ya se está elaborando, ya conocemos los borradores del nuevo plan territorial parcial, que da posibilidades a los ayuntamientos para revertir situaciones de terrenos que no se han construido en estos años. Entonces, bueno, igual son una serie de variables que en el 2010 ni se nos ocurrían ni existían y que, bueno, que igual ahora... a veces los informes jurídicos también se hacen con un objetivo, y el objetivo no vamos a decir ir contra la ley, pero sí buscar los recursos legales que pueda haber en esta situación. Es lo único que queríamos transmitir y ya está. Yo, como te iba a decir, primero que aquí, sobre este tema es que no se solicita ningún informe, es decir, entra una solicitud, se informa y punto. Es decir, ni ningún concejal ni alcaldía solicita informes, el trámite que hay que seguir y se sigue. Por otro lado, desconozco las costumbres de otras personas. Este equipo de gobierno no solicita a los técnicos informes en una dirección o en otra. Los técnicos informan libremente sobre lo que entienden jurídicamente legal y oportuno.
y desde luego yo en lo que me queda no voy a solicitar ninguna intencionalidad en un sentido o en otro. Los técnicos son técnicos y tienen libertad absoluta, y más allá de eso, como te digo, vamos, desde luego no soy la persona que más a favor está de la 7.1, ni muchísimo menos. Sobre lo que dices del futurible, en el futurible, si hay una legislación que apoya cambios y todavía no se ha construido, porque hombre, la 7.1, a ver, todavía tiene una tramitación, es decir, se aprobó la reparcelación, es decir, luego todavía tiene que urbanizarse, es decir, la 7.1 no es de hoy, es que vamos, ni de hoy para mañana ni de hoy en un corto plazo, por lo tanto, si esa legislación que comentas cambia en corto plazo, pues seguramente se podrán tomar medidas si da esa capacidad a los ayuntamientos y si son jurídicamente viables, y oye, ojalá, pero hoy por hoy no tenemos esa posibilidad. Beste ez badago gehiagorik, osoko bilkura bukatutzat ematen dugu. Espero que todos hayáis tenido un olentzero generoso, que paséis una buena noche vieja, los que tengan reyes también que sea generoso, y pasamos al turno del público. Los funcionarios ya pueden irse y esperemos empezar el año con buen pie. Es que ricasco.